La reforma electoral no es necesaria, es urgente, urge, porque hay una inminente amenaza invisible que, si bien es muy atractivo para toda la población el hecho de, bueno, ya lo decíamos, la reducción de 500 a 300 diputados y los que queden de representación proporcional, pero con un nuevo mecanismo que la gente, bueno, pues ya estaba un poco harta de que sin elegir a sus representantes, esos representantes sí eligieran y decidieran por ellos. Y casos hemos tenido bastantes, desde el Senado, que también, ojo, no es nada más la Cámara de Diputados, también sería lo mismo en la Cámara de Senadores. Bueno, ¿cuántos personajes plurinominales han pasado en nuestra política mexicana? Sindicatos poderosos como el de Carlos Romero Deschamps, siendo senador plurinominal del PRI en la legislatura pasada, hechos como que el día de hoy tengamos a personajes como Margarita Zavala. Es que ganó por voto directo, sí, pero aún así hubiera estado en la primera lista de circunscripción porque así fue anotada, y al final de cuentas también está el fruto del nepotismo, Mariana Gómez del Campo, en el caso del PRI, Rubén Moreira y Carolina Villano, también el hijo es diputado federal priista plurinominal. También tenemos al exgobernador de Durango, el señor Ismael. También tenemos a exsecretarios de Estado, incluso algunos datan de tiempos de Echeverría, otros más recientes como Ildefonso Guajardo de Nuevo León, otros que es nada más y nada menos que el propio presidente del partido, quien tiene la facultad de anotarse a sí mismo como diputado federal plurinominal, que es Alejandro Moreno Cárdenas, y este cuate es el que quien nos quiere hablar de democracia, cuando nadie lo votó y sin embargo está ahí. Y bueno, en el caso de Movimiento Ciudadano, que por qué no, bueno, uno de los personajes de la historia moderna electoral de nuestro país en términos de democracia, pues queramos o no, es José Woldenberg. Al final de cuentas, su sobrino, Salomón Chertorivsky, ex secretario de Estado con Felipe Calderón, quien fue secretario de Salud, es diputado plurinominal de Movimiento Ciudadano. Y podemos irnos con más. ¿Qué tal el caso del PRD? Edna Díaz, la que sentó al lado de un cabildero italiano, Paolo Salerno, de la empresa Enel, pues diciendo que no tenía idea de quién era, pero al mismo tiempo se dieron a conocer los documentos de que fue justamente el grupo parlamentario del PRD quien solicitó el acceso de este personaje. Y pues nos podríamos ir así y así y así con este tema de que es que representan a las minorías, pues claro, las minorías de las élites, las minorías de los grupos empresariales, las minorías de los grupos de intereses económicos, las minorías de los intereses globales internacionales, de las transnacionales. Sí, por supuesto que esas minorías, porque las minorías de pueblos indígenas como los de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, no en ningún momento van a decir, bueno, yo me siento representado por los personajes que acabo de mencionar. Pero esa es la parte mediática y de la que más se habla, el tema de los diputados plurinominales, y que ahora pues básicamente será una planilla dependiendo de los distritos electorales que tenía cada estado. Por poner un ejemplo, Jalisco tenía 20 distritos electorales y ahora va a pasar a ser solamente uno, lo que significa que serán 20 candidatos a diputados por partido, que será en una misma planilla para decidir quiénes se van a llevar a esas 20 candidaturas. Si Morena saca el 60% de los votos en Jalisco con este nuevo formato, eso significa que de los 20, 12 serán de Morena, y dependiendo de los votos, el resto de los partidos se quedarán con las otras candidaturas. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que esto per se obliga a todos los candidatos, sin importar el orden, a hacer campaña para que gane ya sea el primero de la lista o el último. Eso es lo maravilloso. Va a tener que activar a los políticos. Y retomando el tema, aunque es un poco impostergable, el tema del Tribunal Electoral. Hoy por hoy, si esta reforma no pasa, el presidente del Tribunal Electoral, que es Reyes Rodríguez Mondragón, exsecretario particular, por cierto, de Roberto Gil Suart, calderonista de hueso colorado, que se le imputa un tuit, dice él, que lo hackearon, donde dijo que ojalá se muera el viejo de Palacio Nacional, ese infame tuit que presuntamente le habría escrito un hombre que junto a otro magistrado votó. Ellos fueron los únicos dos votos a favor de la creación del Partido México Libre de Margarita Zavala, y todo este tipo de cosas, votar a favor de la eliminación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Morón. Todo este andamiaje de personajes en el Tribunal Electoral, concretamente el Reyes Rodríguez Mondragón, quien es un fan de Felipe Calderón, terminaría su periodo como presidente el 30 de octubre del año 2024.
Eso quiere decir que si esta reforma no se aprueba y no se remueve a todo este tipo de personajes, estará en manos de este personaje, de este individuo, la elección presidencial de 2024. Es decir, ellos pueden aprobar o reprobar la sucesión presidencial, y eso es lo que realmente interesa mucho, porque pueblo hay, y se ha demostrado en varias ocasiones, se va a demostrar este año y el siguiente, pero para este sistema el pueblo no cuenta si la cúpula del poder electoral está acaparada en manos de estas personas. Bueno, así lo dice. Ya remontémonos a la colonia mejor. No, es miedo, más que nada, es una fobia. Es que lo que sucede estrictamente entre los líderes opositores, que este nuevo modelo compromete a los políticos a ganarse a la ciudadanía, que es justamente lo que el día de hoy tienen más perdido que nunca, a la gente que desee votar por partidos políticos de oposición. Lo dice Cházaro, lo dice Jorge Herrera, lo dice justamente también Rubén Moreira. Es decir, ya dijeron que cada bancada, ojo, ni siquiera como coalición, cada bancada va a sacar su propia iniciativa de reforma electoral. Bueno, a esta no va a ir en bloque la propuesta, van a hacer cada uno. No, o sea, ahora cada quien haga su tarea, y si les gusta el grupito, hacen una... A la conveniencia de cada grupo. Claro, claro, pero incluso cuando ya se presentó la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador y dijeran, bueno, la aprobaremos, pero pongan estos puntos que queremos, y aún así, si los diputados de Juntos Hacemos Historia dijeran, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, pues al final de cuentas van a aplicar la misma que la reforma eléctrica. O sea, van a decir, pero ahora quiero de 12, ahora quiero 22, y luego de 22 a 40. Es realmente un espejismo. Todo lo que sea y venga de Andrés Manuel López Obrador, per se lo van a votar en contra. Pero a diferencia de la reforma eléctrica, y esto ya viéndolo estrictamente en términos políticos, bueno, el tema de la reforma eléctrica, pues el presidente López Obrador se salió con la suya. Estamos hablando de que todo el bloque opositor, el bloque conservador del PRI-PAN-RD votando en contra. Bueno, nada más veamos las encuestas. Del 24% de preferencias para la sucesión presidencial en 2024 pasaron a 11. Es una caída de más de 10 puntos porcentuales. ¿Por qué justamente después de las elecciones de la reforma eléctrica votaron en contra de algo que ya la Suprema Corte de Justicia había declarado constitucional? Ese era el plan B. Aquí lo que me preocupa, y a lo mejor es algo que todavía no estamos viendo, o en lo particular no estoy viendo, es justamente ese plan de contingencia. En caso de que no pase, o en caso de que, no sé, un rompas en caso de emergencia, ¿cuál es el plan B? Porque yo sí creo que es bastante importante este tema del Tribunal Electoral. O sea, no podemos en estas condiciones seguir manteniendo elecciones tan costosas, tan ineficientes, rodeada de tanta ineptitud, de tanta ineficacia, de todo este tipo de colaboradores. O sea, Lorenzo Córdoba realmente es la punta del iceberg, es nada más el monigote que vemos en los medios de comunicación. Pero si queremos ir de fondo y a la raíz del problema, pues está justamente ese tema del Tribunal Electoral. Por supuesto que también es el organigrama de todo el Instituto Nacional Electoral. Oye, pues estamos hablando de que el día de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dice que 400 funcionarios dentro del INE, 400 alrededor aproximadamente, ganan más que el presidente de la República, y son justamente ellos los vociferadores de la constitucionalidad, emulando y citando a Carranza y a quien se te ocurra. No, el artículo 48 tal y tal y tal y tal. Bueno, pero es que se les olvida el más elemental, que es justamente el 127 constitucional, sección 2, ningún funcionario de la administración pública o autónoma puede ganar más a lo establecido que el presidente de la República. Lorenzo Córdoba, nada más él gana 3 veces más que el presidente López Obrador. Entonces, si nada más estamos hablando del presidente del instituto y luego hay 399 funcionarios que tienen un salario más alto que el del presidente, bueno, es justamente de eso de lo que estamos hablando. Aquí la pregunta es, la pregunta del millón, el día que pase la discusión y luego a la aprobación, por más campañas que se hagan, veremos un escenario donde los partidos políticos de oposición voten a favor de una reforma
que les va a quitar dinero a sus partidos, que les va a, pues no les va a beneficiar en términos de votación, porque al ser más directa necesitan a fuerza ganarse la ciudadanía, que es lo que, reitero, más perdido tienen. Entonces yo creo que es un escenario difícil, no imposible, pero pues estamos ante López Obrador, así que algo debe de tener debajo de la manga.